Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Sepsis México. Les agradecemos mucho el año anterior que nos acompañaron. En este año les tenemos preparados muchas ponencias con grandes ponentes de nivel nacional e internacional, abarcando distintas áreas que luchan constantemente contra la sepsis. Ginecología, pediatría, terapia intensiva, urgencias y el área de enfermería. Todos luchando contra la sepsis. Antes de presentar a nuestro siguiente invitado, me gustaría recordarles que tenemos nuestras sesiones académicas cada 2 semanas. Estas las pueden encontrar en nuestro sitio web www.códigosepsis.org. También nos pueden seguir en nuestro Facebook o en el canal de YouTube. Todas las sesiones cuentan con aval académico del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia. Igualmente, para el personal de enfermería, se encuentran con valor curricular. Para que ustedes puedan obtener la constancia, es necesario solamente darle clic en la página de Obtén tu constancia, generar un trámite administrativo y de 3 a 5 días tendrán su constancia. Ahora tengo el gusto de presentar al doctor Anthony Roger Godínez Vidal. Él es médico especialista en cirugía general, laparoscópica y endoscópica gastrointestinal. Él se desempeña como adscrito en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, en el Hospital Ángeles Metropolitano y en el Hospital HMG Coyoacán. Le damos la más cordial bienvenida a Dr. Godínez con este tema importante y que genera muchas dudas. Apendicitis sin cirugía, ¿es posible? Muchas gracias, doctor Anthony, por su disposición, por acompañarnos y por abrir este año de sesiones con usted. Bienvenido. Hola, soy el doctor Anthony Roger Godínez Vidal. Soy cirujano y endoscopista gastrointestinal egresado del Hospital General de México. Actualmente soy adscrito de dicho hospital. Agradezco a los organizadores por haberme invitado. Espero continuar realizando estas actividades junto a ustedes. El tema que vamos a ver hoy es el de apendicitis aguda sin cirugía. ¿Es posible? Esta revisión se centrará en comparar la evidencia actual del tratamiento conservador contra la cirugía de la apendicitis aguda. Como antecedentes tenemos que desde hace más de 100 años se ha considerado a la apendicitis aguda como una enfermedad progresiva que lleva a la perforación. Sin embargo, en las últimas décadas, esta evolución de la enfermedad se ha cuestionado. La primera descripción de la apendicitis aguda la describió Claudio Saman en 1735. Ellos lo describen como un apéndice inflamado dentro de un saco herniario en la región inguinal. Posteriormente, McBurney en 1889 describe a la apendicitis aguda de forma única, sí, localizando el punto de McBurney y además dándole nombre a la incisión para abordar esta enfermedad como la incisión de McBurney. Esta era la incisión clásica y más popularizada hasta 1980, donde se realizó la primera apendicectomía laparoscópica de forma segura por un abordaje de mínima invasión, logrando el éxito de la resolución quirúrgica. En 1990, Smith pone un poco de dudas acerca de si la apendicectomía debería realizarse, ya que encontró en una momia bizantina que sufrió de apendicitis y se resolvió de forma espontánea esta patología sin necesidad de realizar ningún tratamiento quirúrgico. En 1959 se reporta una serie de 471 pacientes tratados con antibióticos intravenosos, donde reportaban una tasa de recurrencia del 10% y con una muerte durante este estudio. En Rusia, en 252 pacientes, informaron también una tasa de recuperación del 84% de los casos con solo el uso de antibióticos, sin necesidad de tratamiento quirúrgico. Entonces, nos llevamos a plantear la pregunta, ¿por qué cirugía? ¿Por qué no tratamiento conservador? Si el apéndice no tiene una función significativa en el cuerpo. Sin embargo, algunos estudios reportan que el apéndice sirve para producir células madre mesenquimales que según la estimulación se van a desarrollar en osteoblastos, lipoblastos y mioblastos.
El apéndice además es un reservorio de bacterias que sirve para colonizar la flora intestinal. Además de estos datos por los que sirve el apéndice, la apendicectomía se asocia con mortalidad en apendicitis aguda no perforada de 3.5 veces mayor y en perforadas 6.5 veces más que al no realizarla. Además de esto, al realizar una apendicectomía que resulte en un apéndice negativa o un apéndice blanca, se incrementa el riesgo hasta 9 veces más. Al realizar una apendicectomía, el paciente tiene un riesgo del 10% para sufrir oclusión en los años posteriores. Además que el índice de recuperación de una apendicitis aguda es de 1.1% en un seguimiento que se realizó a 5 años. Además de esto, el no realizar una apendicitis reduce costos, morbilidad y dolor abdominal asociados con el tratamiento no quirúrgico. Por lo que a continuación vamos a ver más ejemplos de metaanálisis y revisiones sistemáticas y ensayos clínicos controlados aleatorizados, los cuales son los que tienen mayor poder estadístico y con base en ellos nosotros tomamos decisiones en nuestra práctica del día a día. En un metaanálisis se mostró que la incidencia de apendicitis no perforada no se correlacionó con la tasa de apendicectomía negativa y la incidencia de apendicitis no complicada es directamente proporcional con la tasa de apendicectomía negativa. Es decir, en los reportes, en los hallazgos quirúrgicos que a veces nos pueden reportar como una apendicitis fase 1 o fase 0, es porque en realidad no se debió operar ese apéndice. Una apendicitis aguda no complicada se define como un apéndice no perforada, sin absceso ni plastrón inflamatorio. En un ensayo clínico aleatorizado que incluyeron 40 pacientes, realizaron el diagnóstico de apendicitis en base a la historia clínica, a los signos clínicos positivos, a la proteína C reactiva elevada, a la leucocitosis y a la presencia de signos de proceso inflamatorio apendicular por el ultrasonido. Estos 40 pacientes se aleatorizaban en un grupo quirúrgico contra un grupo de tratamiento conservador. En esta casuística se excluyó un paciente debido a que presentó aumento de dolor con peritonitis generalizada y se terminó operando. El tratamiento conservador se basaba en administrar cefotaxima 2 gramos cada 12 horas más tinidazol por 2 días. Posteriormente, al alta del paciente, se continuaba con un régimen con base en ofloxacino más tinidazol por 8 días más. En el grupo quirúrgico se realizaba cirugía más antibiótico terapia por 24 horas y se egresaban los pacientes hasta lograr mejorar condiciones. A estos dos grupos se les realizó un seguimiento a los 6 días, a los 10 días y a los 30 días de haber ingresado al hospital. Los resultados de este estudio fueron que del tratamiento conservador, que eran 20 pacientes, en uno se realizó cirugía de forma inmediata. De estos 19 pacientes que quedaron en este grupo, 7 tuvieron recurrencia y se realizó cirugía al año de seguimiento. En el grupo quirúrgico, de estos 20 pacientes, 3 fueron apendicectomías negativas, reportando 2 adenitis mesentérica y una enteritis por Campylobacter. En este estudio concluyen los autores que el tratamiento conservador tuvo una disminución más rápida de la proteína C reactiva, menor consumo de analgesia y una puntuación de dolor más baja. En otro ensayo clínico aleatorizado incluyeron 252 pacientes, 128 para el tratamiento conservador y 120 para el grupo quirúrgico. Realizaron un seguimiento a la semana, a la sexta semana y al año. El tratamiento conservador se basó en administrar cefotaxima, tinidazol por 2 días. Y cuando se egresaban los pacientes se continuaba con ofloxacina más tinidazol por 10 días más. Si no había mejoría en estos pacientes en 24 horas, se realizaba la apendicectomía. Y si había sospecha de recurrencia del cuadro clínico, se terminaban operando estos pacientes. El resultado de este estudio fue que de los 128 casos del tratamiento conservador, 18 fracasó el tratamiento con antibióticos. De estos 110 pacientes que quedaron, 16 tuvieron recurrencia 1 año. Y de estos pacientes que terminaron operándose, 17 pacientes se complicaron. En el grupo
de brazo quirúrgico, de las 124 apendicectomías, 4 fueron negativas. En otro ensayo aleatorizado de 369 pacientes, en donde se realizó después de la aleatorización un cruzamiento de estos grupos, se dividió al grupo de tratamiento conservador con 119 pacientes y al grupo de intervención quirúrgica con 250 pacientes. El seguimiento de estos pacientes se realizó al mes y a los 12 meses. El tratamiento conservador consistía en administrar cefotaxima más metronidazol y se administraba todo esto no por un día, por 2 días, sino se administraba durante la presencia de los síntomas. Los pacientes que mejoraron fueron dados de alta a las 24 horas con ciprofloxacino más metronidazol por 10 días. Y en el brazo de la cirugía abierta, o bueno, en el brazo, en el brazo quirúrgico, ya sea abierta o laparoscópica, se realizó profilaxis antibiótica durante el tratamiento quirúrgico y el tratamiento antibiótico posoperatorio se realizaba con base en los hallazgos quirúrgicos cuando el apéndice estaba perforado o gangrenoso. Los resultados de este estudio fueron que en el grupo del tratamiento conservador, donde eran 119 pacientes, de estos 11 necesitaron cirugía. Y de estos 108 pacientes que quedaron, 15 presentaron recurrencia dentro de un año. En el grupo quirúrgico, 27 pacientes presentaron apendicectomía negativa. Los autores concluyen de este estudio que la tasa de complicaciones grave fue 3 veces más frecuente en el grupo quirúrgico. En otro ensayo clínico controlado aleatorizado abierto de no inferioridad, incluyeron 239 pacientes. Dividieron también en grupos conservadores y en el grupo quirúrgico. El diagnóstico se realizó por clínica, parámetros bioquímicos y por tomografía. Este es un estudio importante porque es un ensayo de no inferioridad. Entonces vamos a descartar qué tratamiento es mejor en este estudio. Además, que este estudio ya no incluyó solamente ultrasonido, sino también tomografía, que tiene alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la enfermedad. Estos pacientes que se incluyeron en el estudio fueron evaluados 2 veces al día y fueron dados de alta a la remisión de los síntomas. Se realizó seguimiento a los días 15, 30, 90, 180 y 360 días. El tratamiento conservador consistía en administrar amoxicilina IV o bien amoxicilina con ácido clavulánico por 48 horas. Si no se resolvían los síntomas después de estas 48 horas, los pacientes se sometían a apendicectomía. La TAC se realizó si se sospechaba la necesidad de apendicectomía y si los síntomas persistían el día 15, se realizaba una apendicectomía. Se administró amoxicilina más ácido clavulánico en el momento de la inducción de la anestesia general y los antibióticos se administraron después de la operación solo si la apendicitis se encontraba complicada. Entonces, los pacientes se terminaban operando si había sospecha o bien si no había mejoría de la sintomatología. De los 120 pacientes en el brazo del tratamiento conservador, 14 presentaron fracaso temprano, 30 necesitaron cirugía dentro del primer año y 26 tenían apendicitis aguda. En el grupo quirúrgico se reportó una apendicectomía negativa en un caso. En otro ensayo aleatorizado, donde también dividieron tratamiento conservador contra cirugía, realizaron seguimiento a la semana, a los 12 días y al mes. El tratamiento conservador se basaba en dar ciprofloxacino más metronidazol por 2 días y tras el alta se daba ciprofloxacino más tinidazol por 7 días. En el grupo quirúrgico se administraba profilaxis antibiótica preoperatoria y se prolongaba durante 48 horas en caso de perforación o derrame o líquido peritoneal. Los resultados de este estudio es que con el tratamiento conservador el éxito se reportó en el 85% de los casos. La estancia hospitalaria fue de 2.3 días y en 2 pacientes presentaron fracaso y 4 se sometieron a cirugía durante el primer año. En cambio, en el grupo quirúrgico, el éxito se logró en el 92% de los casos. La duración media del dolor fue de 21 horas y la estancia hospitalaria fue de 1.2 días. Entonces, son datos
contundentes, que aunque reporten apendicectomías negativas y complicaciones, pues también está un poco difícil decidir con estos datos cuál es mejor. En otra revisión sistemática, donde se incluyeron tres ensayos y 661 pacientes, reportan una reducción del riesgo de complicaciones en el grupo tratado con antibióticos, con un riesgo relativo de 0.43, un intervalo de confianza del 95% y una P de 0.10. En el tratamiento conservador, 350 pacientes reportaron, de estos 350 pacientes, el 68% se logró el éxito y en el 15% tuvieron que ingresar nuevamente al hospital. En 112 pacientes, que fue el 32% restante, pasaron a cirugía y 200 pacientes permanecieron asintomáticos en el seguimiento a un año. En otra revisión sistemática que incluyó 661 pacientes, mostraban reducción del riesgo de complicaciones en el grupo tratado con antibióticos, con un riesgo relativo de 0.43 y en un intervalo de confianza del 95% y una P de 0.10. En el grupo del tratamiento conservador, de estos 350 pacientes, el 68% se logró el éxito y el 15% fueron readmitidos. En 112 pacientes, que fue el 32% restantes, pasaron a cirugía. Entonces, todas estas revisiones se van como que decantando porque el tratamiento conservador tiene menor probabilidad de dar complicaciones. En otra revisión sistemática de 200 pacientes que se incluyeron, permanecieron asintomáticos en el seguimiento un año. Y los autores concluyen que aunque los antibióticos pueden usarse como tratamiento primario para pacientes seleccionados con sospecha de apendicitis no complicada, es poco probable que reemplacen la apendicectomía en la actualidad. Entonces, aunque reporten ese riesgo relativo, aunque todo se reporte con significancia estadística, tampoco se decantan por tomar una conducta. Otro ensayo donde se incluyeron 741 pacientes reportaron que la eficacia para la cirugía era buena, con un odds ratio de 6.01, un intervalo de confianza del 95%. Las tasas de complicaciones fueron significativamente mayores para la cirugía, con un odds ratio de 1.92, con un intervalo de confianza del 95%. Estos autores en este ensayo concluyen que aunque un abordaje no quirúrgico en la apendicitis aguda puede reducir la tasa de complicaciones, la menor eficacia impide que el tratamiento antibiótico sea una alternativa viable a la cirugía. Estos autores ya dan diferente enfoque, es decir, no se basan como los otros papers en que la cirugía da más complicaciones, sino el fin común de nosotros debe ser ayudar al paciente y resolver el caso. Entonces, estos autores sí se enfocaron más en reportar el éxito que en las complicaciones. Por eso seguían, su conclusión es muy buena, que aunque el abordaje no quirúrgico reduce complicaciones, la eficacia no es tan buena como la cirugía. En otro metaanálisis que incluye 6 ensayos, encontraron una tasa de fracaso del tratamiento conservador del 6.9 y una tasa de recurrencia del 14.2%. En cambio, en el grupo quirúrgico, la apendicectomía negativa se reportó en el 100.3% y la tasa de complicaciones fue menor que con el tratamiento conservador que con la cirugía, con un odds ratio de 0.35, un intervalo de confianza del 95% y una P menor a 0.05. Entonces, esos autores decían que era seguro, que aunque mostraba el tratamiento conservador fracaso y recurrencia, la tasa de complicaciones, al ser menor que la cirugía, parecía ser seguro tratar al paciente con apendicitis aguda solo con antibióticos. En una revisión grande de Cochrane, de varios ensayos, reportaron que el tratamiento conservador tuvo un éxito de 73.4% y de 97.4% para el grupo quirúrgico. O
sea, el éxito es mayor para la cirugía que con el tratamiento conservador. Los pacientes del grupo quirúrgico tuvieron una estancia hospitalaria más breve, con unos radios de 0.66 y un intervalo de confianza del 95%. El tratamiento conservador no fue inferior a la cirugía, basado en un margen de no inferioridad del 20%. Es decir, estas evidencias no se decantan por tomar una línea. Sí, nos dicen que la cirugía va a dar más complicaciones, pero menor días de estancia, mayor tasa de éxito. Entonces, al final concluyen los autores que la apendicectomía sigue siendo el estándar de oro. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis son los de mayor poder estadístico. En este metaanálisis, que incluía 5 ensayos aleatorios, reportaban que el tratamiento conservador hasta el 70% no requería cirugía y presentaban menor tasa de complicaciones, con un radio de 0.54, un intervalo de confianza del 95% y una P de 0.001. La tasa de fracaso, sin embargo, es mayor en el tratamiento conservador, con unos radios de 6.72 y un intervalo de confianza del 95%, con una P menor a 0.0001. Entonces, concluían estos autores que el tratamiento conservador se asocia a menos complicaciones, mejor control del dolor y menor tiempo de baja por enfermedad, pero tiene menor eficacia debido a la alta tasa de recurrencia. Entonces, aquí ya incluyeron otro concepto que no habían incluido otros autores, que es el menor tiempo de baja por enfermedad. Porque con la cirugía, los pacientes pues pedían más días en el trabajo para su recuperación en casa. Entonces aquí este metaanálisis ya incluyó ese concepto. La apendicitis aguda puede tomar 3 vertientes según la historia que hemos contado hasta el momento. Lo primero, se conocía que toda apendicitis aguda iba a llevar el proceso de inflamación, de absceso, necrosis y perforación. Sin embargo, no todos los apéndices agudos van a concluir en una perforación. Entonces, hay situaciones dudosas donde una inflamación del apéndice puede persistir varios días sin perforarse. Entonces, aquí hay situaciones dudosas acerca de la enfermedad. Se ha reportado una tasa de resolución de la apendicitis aguda de forma espontánea en el 3 al 20% de los casos en 24 a 48 horas sin tratamiento. El reto es diferenciar a aquellos pacientes que resolverán espontáneamente y aquellos que no lo harán. Es un reto porque no se sabe qué paciente, o sabes, una tomografía con un proceso inflamatorio apendicular, no puedes tú decir, o no existe en la actualidad un parámetro que te diga si ese apéndice se va a perforar en minutos, horas o días, o no lo va a hacer nunca. En la fisiopatología mencionan que se han estudiado apéndices donde solo se inflama la mucosa y la submucosa, sin infiltrar la muscular. Esto pareciera no tener un significado importante. Sin embargo, a la hora de que encuentras apéndices muy inflamados sin perforarse, pues ya va tomando mayor sentido. El incremento en el uso de la tomografía también ha llevado a un aumento en el número de apendicitis detectadas. Es muy recomendado el uso de la tomografía por la literatura internacional, por lo que nosotros, al encontrar un cuadro y al tener la herramienta disponible, la mayoría de los casos le pedimos tomografía a un paciente donde no tenemos el diagnóstico ya decidido por apendicitis aguda. Entonces, si tenemos dudas, le pedimos una tomografía al paciente. Incluso la tomografía nos ayuda a tomar decisiones cuando el caso está dudoso o en una apendicitis modificada. Entonces, este uso de la tomografía, a veces indiscriminado, ha llevado a detectar más apéndices. La apendicitis complicada se define como una apendicitis perforada con un absceso o un plastón inflamatorio periapendicular
La mayoría de los estudios, de los ensayos, se basaban en apendicitis no complicadas. ¿Por qué? Porque un apéndice complicada perforada es difícil que tú le quieras convencer al paciente para darle tratamiento conservador. Sin embargo, sí hay evidencia de que se les haya dado tratamiento conservador y ahorita lo vamos a ver. El tratamiento conservador de un apéndice complicada consiste en drenar por radiointervención el absceso periapendicular. Como bien lo estaba comentando, no existen ensayos aleatorizados que comparen el tratamiento conservador y contra el quirúrgico de una apendicitis aguda complicada. Sin embargo, hay revisiones, hay reportes de casos, hay series de casos con menor poder estadístico, pero los vamos a comparar. En esta revisión de 17 estudios, donde la N de pacientes fue de 572, 847 recibieron tratamiento conservador y 725 se pasaron al grupo quirúrgico. De esos 847 pacientes, 483 fueron sometidos a apendicectomía de intervalo. La duración de los antibióticos fue similar en ambos grupos y no se encontraron diferencias en la duración de la estancia hospitalaria. Las complicaciones fueron más comunes en el grupo quirúrgico, con un radio de 0.24, intervalo de confianza del 95% y una P menor a 0.001. Hubo mayor incidencia de hilio y obstrucción intestinal en el grupo quirúrgico, como ya habíamos comentado, con un radio de 0.35 y una P de 0.004 y un intervalo de confianza del 95%. Y hubo una mayor tasa de formación de abscesos abdominales y pélvicos en este grupo quirúrgico con un radio de 0.19, un intervalo de confianza del 95% y una P de 0.003. La infección de la herida también fue mayor y la reintervención fue mayor en el grupo quirúrgico también. El tratamiento conservador de apendicitis aguda complicada con o sin apendicectomía de intervalo se asociaba a una disminución de la tasa de complicaciones y reoperaciones. Es decir, que con estos datos, con estos OSRADIO que reportan infección de la herida, riesgo de reintervención, riesgo de oclusión intestinal posterior a la cirugía, el tratamiento conservador sonaba bien. Sin embargo, los autores tampoco se decantan por decirlo y dicen que necesitan estudios posteriores para evaluar estos resultados. Estos datos de la literatura internacional son duros, apoyan mucho el tratamiento conservador, pero ningún autor se decanta por sacrificar a la cirugía, siguen dejando a la cirugía con su rol importante y como el estándar, el gold estándar en la actualidad. La evidencia que acabamos de mencionar, pues ahí está en la literatura. La mayoría de los estudios son estudios europeos, y así como hay estudios europeos que hemos tratado de replicar en nuestra población, como aquí pongo en esta diapositiva ejemplos que nosotros hemos tratado de replicar en el Hospital General de México, los parámetros y los niveles de proceso inflamatorio y los mismos días con los que llega un paciente no son los mismos. Quizás la atención, el momento de la atención, el momento en el que se hace el diagnóstico, pueda llevarnos a tomar decisiones. Por lo que podemos concluir que el tratamiento conservador es una buena opción en pacientes que no quieren operarse de forma urgente, porque nos vamos a encontrar pacientes así que aunque tengan el diagnóstico del libro, con toda la historia, con todos los exámenes paraclínicos y con la exploración física, estén dudosos en operarse. En estos casos el tratamiento conservador podría ser buena opción. Es fundamental hablar con el paciente de los riesgos de la recurrencia que existe en caso de no realizarse la cirugía. La apendicectomía no ha sido reemplazada y continúa siendo el estándar de oro. Hay que individualizar los casos. No todos los pacientes van a llegar con la misma historia.
y no todos los pacientes van a tener el mismo proceso inflamatorio ni la misma respuesta inflamatoria. Entonces tenemos que individualizar los casos. Colocar en una balanza los riesgos contra los beneficios, las complicaciones de una cirugía contra el éxito que te da la cirugía, y apoyarnos de todas las herramientas posibles que tengamos disponibles para tomar la mejor decisión en pro de ayudar al paciente. Y esta última diapositiva me gusta mucho, donde dice que lo hipocrático no es saber más, es conocer lo óptimo y lo nocivo, es discernir lo que puede aplicarse, es saber investigar y saber analizar la evidencia. Agradezco mucho al doctor Anthony, quien, pues ya ustedes lo vieron, es una voz autorizada para poder hablarnos de este tema, para poder responder si de verdad es posible una apendicitis sin cirugía. Muchísimas gracias, doctor Anthony, quien es académico, vale decirlo, y también generador de evidencia científica. Les recuerdo que esta sesión va a estar disponible todavía una semana más en nuestros sitios de interés. Los invito a que sigan la página www.códigosepsis.org, donde van a encontrar nuestra siguiente sesión y también el link para poder volver a verla. Les recordamos que pueden descargar su constancia con valor curricular, solamente cubriendo algunos costos administrativos. Muchas gracias a todos, doctor Anthony, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión académica.